Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más les doy la bienvenida a mi podcast, su podcast, nuestro podcast. Yo soy Catalina Osorio y esto es Desde Adentro, un espacio en el que hablamos de esas cosas que tal vez no nos atrevemos a decir en voz alta por miedo a ser juzgados, por miedo a que no nos entiendan. Aquí no, aquí hablaremos de todos esos temas para que sepamos que no estamos solos. Así que básicamente un espacio para escuchar más y juzgar menos. El día de hoy estaremos hablando de un tema, considero yo que podríamos catalogarlo como doloroso, que hiere, y es cuando tenemos esas amistades tan sólidas que creímos en algún momento que iban a ser para toda la vida, y simplemente de un momento a otro ese vínculo se va perdiendo, se esfuma y ni siquiera sabemos ni nos damos cuenta en qué momento dejó de ser esa amistad tan grande que era. Cuando la amistad deja de ser recíproca, cuando las dos partes no están en la misma sintonía. Puede que te haya pasado a ti, puede que le haya pasado a la otra persona. Independientemente de eso, hablaremos de esos sentimientos que inevitablemente aparecen cuando sucede esto, cuando después de una larga o una bonita amistad simplemente ya no es igual, ya no es lo mismo y alguna de las dos partes ya no está igual de interesada, independientemente de la situación en la que hayas estado. Si tú fuiste esa persona que dejó de interesarse por esa amistad, que ya no sentía la misma conexión, el mismo vínculo, el mismo sentimiento, o si sentiste de parte de la otra persona que ya no era lo mismo, que no estaban en la misma sintonía, que esa persona quizá no tenía la misma disposición que antes con su amistad, independientemente de eso, sé y siento que puedo catalogarlo como doloroso, porque hiere, porque hay un vínculo, porque se construyó algo. Yo sé que la intensidad varía, depende de qué tipo de persona seas. De pronto no seas una persona muy apegada, entonces no te dé tan duro o no te hiera tanto. Pero si eres una persona que es sensible, que valora, que añora, va a ser más complejo este proceso de aceptación de que las cosas cambian. Y es que tiene mucho sentido que nos afecte tanto porque si nos damos cuenta, creamos un vínculo. No es un vínculo amoroso tal vez, pero sí es un vínculo en el que involucramos a esa persona quizá en los momentos más importantes de nuestra vida, en el que lo acompañamos o esa persona nos acompañó a nosotros cuando más lo necesitábamos y pasamos mil y un cosas divertidas. Por ende, va a ser súper normal que si las cosas cambian y más cuando cambian de repente, esto hiere y duele. Porque es que lo más común al iniciar una amistad es eso que se tiene en común, ¿sí? Por lo que se empezó la amistad, porque esa persona me genera mucha confianza, porque con esa persona paso momentos súper divertidos, porque esa persona me entiende sin ni siquiera decir una palabra, está en los momentos más importantes de mi vida, siempre es una voz de aliento para mí. Entonces cuando las cosas empiezan a cambiar nos preguntamos, ¿cómo es posible? Es decir, era tan grande la conexión, había tantas emociones reunidas en nuestra amistad, tanto por contar, tanto por hablar. ¿Cómo es posible que se haya degradado? Y empieza como esa cuestión en nuestra mente de, pensé que iba a ser para toda la vida. Empiezas a sentir quizá que ya eres el único que propone los planes, que ya eres el único que pregunta cómo está el otro, el único que llamas, que ya no ves como esa disposición del otro, o incluso esa persona puede ser tú, porque como te dije al principio, puede haberte pasado a ti o a otra persona con la que tenías una amistad. Empiezas a sentir que no te sientes conectado de pronto con esa persona, que no te interesa igual esa amistad, que no le das como esa prioridad. Y esto inevitablemente cuesta aceptarlo porque como te dije hay un vínculo, así no sea como tal amoroso, existe ese vínculo. Entonces empieza como a derrumbarse eso que se construyó quizá durante años, que siendo así es más difícil todavía como asimilarlo. Pero en este punto es donde yo te digo, no estás solo, muchas personas han pasado por ahí realmente, han sentido de pronto que esa amistad que pensaban que iba a ser para siempre, resulta que cada vez están más lejos de eso, porque ya no es igual, porque no se sienten en la misma sintonía, porque la otra persona ya no está dispuesta o porque esa persona ya no está dispuesta a luchar por esa amistad. La verdad, si estás pasando o has pasado por esa situación, te digo que eres muy valiente si decidiste alejarte, así te doliera, que sé que es difícil, porque sé que es difícil de asimilar o de
identificar cuando una amistad está siendo dañina para ti. Y si tú ya hiciste ese análisis de identificación, de pensar, yo no merezco de pronto una amistad a medias, independientemente si es de la otra parte que no ves interés o si es de tu parte que ya no te interesa, independientemente de eso, eres valiente al tomar la decisión y decir, bueno, esta amistad a mí no me da paz, o no me da tranquilidad, o no aporta algo bueno en mi vida, que eso es muy importante, porque nuestras relaciones nosotros mismos las escogemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué de pronto escoger o permanecer en un lugar, ya sea amistad, llámese relación amorosa, en el que simplemente no estamos recibiendo nada? Y no se trata de algo material, porque obviamente uno nunca da para recibir, sino de paz, de tranquilidad, de saber que esa persona está ahí dispuesta. Si yo ya no me siento así, ¿para qué? ¿Con qué intención yo sigo esa amistad? Considero que en este punto una de las cosas más importantes es que tengamos en cuenta nuestra paz mental, que le demos prioridad por encima de todo. Porque si tú ya tomaste esa decisión de yo mejor me alejo de aquí porque esto no me está aportando nada, realmente eres muy valiente. Estás dándote tu lugar, porque no solamente se trata cuando estamos en relaciones amorosas, no, las relaciones de amistad también importan mucho en nuestra vida, también influyen. Entonces, ¿por qué quedarnos en un lugar que simplemente ya no nos sentimos bien? Hablemos también de las diferentes fragmentaciones por las que ocurre esta situación, porque sí puede que nos haya pasado a muchos, pero no en el mismo contexto, no a todos nos pasa de la misma forma. Por ejemplo, están las amistades que se convierten en amistades unilaterales, ¿sí? Que básicamente tú das y el otro recibe, o viceversa, porque tú puede que seas tú el que esté en esa situación de no me interesa, ya no doy más. Y cuando pasa esto puede haber varias razones, como la falta de autoconciencia. Quizá la otra persona ni se está dando cuenta que está dejando tu amistad a un lado porque no es consciente, valga la redundancia, de esa amistad o del valor que tiene esa amistad. Y también puede ser por la diferencia emocional que hay entre esas dos personas, entre tú y esa otra persona, con respecto a la madurez, porque cuando no somos emocionalmente lo suficientemente maduros, tendemos a no valorar lo que tenemos, ¿sí? Independientemente si es una pareja amorosa o si es una amistad. Entonces no damos el valor que se merece esa persona o esa amistad, y es ahí cuando empieza como a sentirse desequilibrada la cosa, ¿sí? Si eres tú de pronto el que se siente así, tú dices, bueno, pero yo estoy dando todo, estoy siendo buena, estoy siendo bueno y simplemente no estoy recibiendo nada a cambio. Pues muy probablemente a esa persona no le interesas igual que tú, así de pronto duele reconocer, duela decirlo, duela asimilarlo, pero quizá no le interesas lo suficiente, no es emocionalmente maduro o madura para reconocer el valor que tiene una amistad en nuestra vida. Están también esas amistades que se convierten en amistades que solo aparecen en crisis, que solo aparecen en momentos duros, difíciles, ya sea de la vida de esa persona o de tu vida. Y ahí, cuando ocurre esto, es probablemente porque no haya la suficiente conexión para mantener una amistad. Quizá esa persona simplemente sea de esas personas que siempre tienen una voz de aliento para los demás. Eso está bien. Entonces solo aparecen en tu vida quizá para darte esa voz de aliento o para recibir esa voz de aliento, pero no son personas que sepan sostener una amistad a largo plazo. Por ende, cuando estás bien o cuando estás de pronto en una situación bien de tu vida, buena, simplemente no cuentas como con la presencia de esa persona porque no está ahí para eso, no está ahí en tu vida para eso. Considero que en esas situaciones eres tú y solo tú el que sabe si esa amistad te hace bien o mal. Si para ti está bien que esa persona solo esté en los malos momentos, o para ti te parece tóxico porque quizá quisieras que estuviera en esos buenos momentos, pero esa persona no es tan así o no es tan de estar presente, entonces considero que tú y únicamente tú tienes la respuesta para saber si esa amistad realmente te aporta valor o se ha convertido en algo tóxico para tu vida. También está el llamado ghosting amoroso. Esa persona que simplemente desaparece de tu vida, ni te das cuenta, ni supiste cómo, ni tienes ninguna explicación de ello. Eso se puede dar obviamente por varios factores, quizá no estén como en el mismo momento, en la misma sintonía de la vida. Esto puede pasar por matrimonios, porque hay hijos de por medio, porque hay mudanzas, y empieza esa persona o tú a tener otras prioridades que simplemente dejas esa amistad a un lado. La dejas a un lado
ni siquiera diste de pronto una explicación porque ni te diste cuenta que era tan importante. Y si son personas que les cuesta de pronto cerrar ciclos, prefieren simplemente desaparecer a dar una explicación o a tener como esa última conversación para cerrar ya como esa amistad de buena manera, sino que prefieren desaparecer sin dar explicación, evitando momentos incómodos. Eso también puede pasar. Sea cual sea tu situación, seas tú ese amigo que dejó de interesarse por la amistad o hayas tenido algún amigo que se haya dejado de interesar por tu amistad, lo cierto es que eso hiere, eso pega en el corazón, porque como he mencionado a lo largo de este podcast, hay un vínculo que se formó, que se creó, no de la nada, sino por esa conexión que hubo al inicio quizá, por esas cosas en común que tenían y por ese apego tan grande que desarrollamos por la otra persona. A medida en que va pasando el tiempo nos acostumbramos, así sean a sus cosas buenas, a sus cosas malas, pero nos acostumbramos. Entonces cuando eso va cambiando de golpe, es obviamente un golpe al corazón. Mucho más golpes si el ciclo no se cierra, si simplemente es de esas amistades que, como te digo, desaparecen o simplemente no dan una explicación. Es como tener, básicamente lo describiría yo como un duelo sin entierro, y eso obviamente es más difícil de procesar. Pero ¿qué de bueno sacamos nosotros de estas situaciones? Yo considero que lo más importante en esas situaciones es que aprendemos a poner límites en nuestra vida, a decir y a identificar qué nos merecemos y qué no. Que si esta persona está dando prácticamente que migajas a mi vida, ¿para qué voy a continuar? ¿Para qué voy a seguir? Entonces cuando tú empiezas a analizar todo eso e identificas, estás poniendo límites y estás poniendo por encima tu paz y tu salud mental, y eso es importantísimo. Incluso si tú eres la persona de esa situación que siente que ya no le interesa una amistad y prefieres cortar, también es sano para ti y para la otra persona, porque la otra persona tampoco merece recibir migajas de ti. Si ya no te interesa y lo dices y lo hablas y prefieren dejar hasta ahí, eso también es pensar en tu paz mental y no solo en la tuya, sino de la otra persona. Lo cierto es que no todas las amistades duran para siempre, y eso también está bien, porque muchas veces pensamos que una amistad es tan fuerte, es tan valiosa, que va a durar toda la vida, y vemos que se va degradando, y esto no pasa. Si nos damos cuenta, muchas veces, como dice esta frase, hay personas que son el camino pero no el destino, y quizá la vida, Dios, en lo que tú creas, te puso allí para aprender una lección de esa persona, o para enseñarle una lección a esa persona, pero no para que permanezcan juntas toda la vida, porque quizás no son compatibles. Entonces, lo más importante aquí es que identifiques eso cuando sientas que esa amistad se está debilitando, cuando sientas que quizá esa amistad te está haciendo daño, porque sientes dolor al ver que no recibes lo mismo que tú das. La prioridad, tu paz mental, tu salud mental. Porque como ya dije en algún momento, nosotros podemos elegir nuestras relaciones, estamos en el derecho. Así que ¿por qué no elegir relaciones buenas, tanto amorosas como amistosas, relaciones que nos aporten valor, que nos aporten algo positivo? ¿Por qué tener a una persona en nuestra vida que simplemente no nos genera nada bueno y por el contrario nos hace daño? No tiene sentido, la verdad. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este podcast, y así fue. Espero que sigas siendo parte de esta bonita comunidad. Recuerda que también puedes hacer parte de estos episodios contando tu historia, contando tu anécdota. Recuerda, yo soy Catalina Osorio y nos vemos en un siguiente episodio de Desde Adentro.